Saludos para Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Un gusto estar. Extrañé el miércoles pasado. Ah, claro. ¿Dónde andabas? Andaba en un juicio. Bueno, supongo que con buenos resultados. No, todavía no. Bueno, etapa de conciliación mejor no recién, preguntar, así que mejor no preguntar. Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Juan Gavito. Buen día, Emiliano y audiencia. Y Gabriel Mazarovich. Hola, muy buenos días. Como habrán visto, hoy vestido con camisa a cuadros. Sí. Es un detalle importante, Sí, ¿no? sí. Sí, Muy porque te rezongan, si no, ¿cómo es? recibí reclamos por el uso indiscriminado de mi buzo con capucha. ¿Te exigen variedad de vestuario a tus seguidores? Tremendo esto, es tremendo. Vamos a tener que empezar a buscar sponsors para los vestuarios, ¿viste? Porque si seguimos así. Por supuesto, esto alude a que ustedes, si quieren, también pueden ver esta mesa en nuestro sitio en internet, www.enperspectiva.net, donde al tope de la portada van a encontrar la pantalla de video en vivo. Vamos al primero de nuestros temas. La bancada del Frente Amplio modificó ayer su postura y le recortará 200 millones de pesos anuales al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuando en principio se preveía que la rebaja fuera de 400. Así se resolvió en una reunión convocada por el vicepresidente Raúl Sendic, que se extendió durante varias horas y que finalizó después de las 9 de la noche. Ayer, varias organizaciones sociales nucleadas en la red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados habían divulgado un comunicado en el que exigían que se cumpliera con los compromisos asumidos por el Frente Amplio en la campaña electoral. El texto advierte que si se recorta el presupuesto inicialmente previsto por el Poder Ejecutivo, gran parte de los objetivos del sistema no podrán comenzar a instrumentarse por falta de recursos, dejando a las poblaciones vulnerables por su dependencia exclusivamente en manos de las familias, especialmente de las mujeres. Más temprano entrevistamos en Perspectiva a Julio Bango, secretario nacional de Cuidados en el MIDES, que comentó lo que pudo a propósito de esta última novedad, porque él mismo no tiene los detalles de cómo quedó la fórmula esta que se negoció anoche. Implica un alivio, de todos modos no permite todo el despliegue que se había previsto para estos 2 primeros años. ¿Empezamos contigo, Teresa? Sí, como no, pido disculpas por el caramelito, pero es porque estoy todavía con mucho catarro y entonces es una forma de evitar No, porque se siente que tengo caramelito ahí, ¿no? Eso una grapa miel de esta mañana. Una grapa miel, sí, pero tengo que hablar coherentemente, no puedo, ¿viste? Con las aclaraciones del caso, dale. Le doy. Bueno, yo creo que comparto, por supuesto, la preocupación de la Red Nacional. Es más, yo le acerqué a la producción el comunicado, porque me parecía que era un tema sumamente relevante. Ha habido muchos años de esfuerzo para que hubiera un Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay. Se han estudiado modelos como el de países muy desarrollados, lo tienen, como el caso de Inglaterra, que es una vieja tradición, ¿no? O los países nórdicos, que también, digo. ¿Y qué pasa además? La última encuesta que se hizo sobre todo lo que tiene que ver con el tiempo de trabajo no remunerado, dio exactamente igual que hace 5 años. Es decir, dio que el 70% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres y fundamentalmente es lo que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, con el cuidado de las personas, ya sea de los niños muy chiquitos, que es el otro extremo, ya sea por el lado de los enfermos, por el lado de las personas con discapacidad y por el lado de aquellas personas, adultos mayores, que necesitan determinado tipo de cuidados porque no pueden valerse por sí mismos. Ni que hablar todo el tema de los adultos mayores que viven solos. El BPS acaba de sacar un estudio, son miles, son muchos, y además lo que más preocupa es que en un país donde realmente la pirámide de edad es tan achatada hacia arriba, digamos, ¿no? Es decir, tenemos tanta gente mayor, somos el país de América Latina con mayor cantidad de adultos mayores. Realmente cómo no hay una prioridad política acerca de esa situación, porque el Sistema Nacional de Cuidado ya en el gobierno de Mujica se había hablado de que se iba a hacer y después lo barrieron por otras cosas. Y acá van a decir, bueno, esta está siempre con el discurso feminista, ¿no? Pero digo, casualidad, todas aquellas actividades que tienen que ver, que caen sobre la espalda de las mujeres, siempre parece que están como en segundo lugar, ¿no? Y siempre parece que es lo que uno puede borrar o dejar de lado, porque total igual nosotras nos vamos a seguir haciendo cargo, ¿no? ¿Quién sigue? Sí, yo. Mayores, grandes, veteranos, viejitos, abuelos,
no sé, tercera edad, ancianos. Evidentemente, lo que me gusta de esta discusión que se está generando es que se está poniendo el foco en algo que antropológicamente las sociedades a lo largo de la historia han variado en cuanto a cómo manejar sus viejos, sus ancianos. Estaba leyendo... Sí, son los viejos, pero no solo. Los viejos y los dependientes. Y los dependientes, estamos hablando también de la primera infancia y de los discapacitados. Pero yo me gustaría centralizarme en los viejos, ¿no? Estaba leyendo a Vidart un artículo en Relaciones sobre la vejez, y él contaba, ¿no?, cómo a lo largo de diferentes culturas y sociedades los pueblos se relacionaron con las personas mayores de diferentes maneras. Llega a contar el caso, por ejemplo, de los esquimales, ¿no? Que los abandonan, o los propios esquimales que se suicidan, ¿no? O sea, deciden quedarse atrás cuando va la caravana avanzando y para no ser un estorbo de la sociedad esquimal deciden quedarse atrás. Terriblemente cómo la humanidad a lo largo de la historia ha procesado este tipo de historias. A mí me parece bien que estuve estudiando este tema, estuve en una charla con poca gente con Bango que explicó muy bien. Yo creo que está muy bien armado este sistema nacional de cuidados. Creo que es necesario para Uruguay, por una población envejecida. Ahora, yo me pregunto si la elección que se tomó de una intervención con una política pública tan dirigida desde el Estado es la solución. Son dudas que me quedan, ¿no? Porque ¿por qué no reconocer todas esas mujeres, esas madres, esas hijas que se ocupan ya naturalmente de esas familias? ¿Y por qué no generar determinadas políticas públicas que, sin meter el Estado dentro de las casas, favorezcan que las propias familias sean las que alivien su tiempo, o que alivien o que reciban algún tipo de remuneración, para que sea la propia familia la que se haga cargo de sus familiares? No sé, son dudas que se me plantean al ver la intervención tan directa del Estado dentro de las casas. Teresa hace no con la mano, con el dedo, mientras escucha a Daniel. Porque eso contribuye a reforzar el rol de la mujer como cuidadora. Si vos lo que haces es darle un sueldito a la mujer que se tiene que quedar en la casa cuidando, estás en la misma. Digo, decir, no. Realmente, una cosa es que haya una situación de remuneración como un trabajo como otro, que es el planteo que hay ahora con flexibilidades varias, pero otra cosa es reforzar nuevamente el rol de la mujer como cuidadora de la salud y no me parece correcto. Bien. Juan. Sí, sobre los objetivos del programa en sí, sobre el ideal que lo inspira, sobre los propósitos, creo que nadie puede estar en desacuerdo, ¿verdad? Reconociendo una realidad social e inspirado por un principio elemental de solidaridad, todos tendríamos que estar preocupados y buscando soluciones a este tema. El esquema institucional, que es un poco lo que decía Daniel, yo no lo veo tan mal, aunque sí en alguna medida contradictorio con lo que es el paradigma frente amplista, porque se basa básicamente en tercerizaciones, es decir, se va a utilizar la red institucional privada ya existente para que eso pueda ser ejecutado. Más bien veo al Mides ahí capacitando gente, financiando programas de capacitación y llamando a licitación para que organizaciones ejecuten y controlen. Pero yo quiero ir a otro problema o a otro ángulo que es previo a y que sería aplicable. El Mides, en realidad, por lo que decía Banco más temprano, es como un gran coordinador acá, porque por debajo del Mides hay una serie de instituciones del Estado que se ocupan de los temas vinculados con el Sistema Nacional Integrado de Cuidado. Por ejemplo, BPS. El BPS, por ejemplo, la ANEP, ¿no? Claro. Pensando en las guarderías, en jardines de infantes, etcétera. Sí, salvando las distancias. Por ejemplo, el plan CAIF. Después es cierto que a su vez algunos de esos organismos terminan tercerizando, como tú decías, ¿no? Efectivamente. Salvando las distancias es algo parecido a lo que ocurre con el FONASA, donde hay una estructura que planifica, dirige, reasigna recursos y luego la ejecución puede ser del propio Estado a través de ACE o de instituciones privadas. Pero quiero ir al enfoque más político, si se quiere, que es el siguiente. Como dijo un viejo director de la OPP, en materia de asignación presupuestal, el tema no son las prioridades, sino las ulterioridades. Es decir, si hacemos la sumatoria de todas las buenas ideas y buenos propósitos, seguramente habría muchísimos y mucho más de lo que el Estado o la sociedad a través del Estado puede reasignar. El asunto es lo que yo postergo.
Y en esta materia creo que lo que ha ocurrido es que al frente, una vez más, le llega el momento de madurez política. Es decir, una cosa es reclamar, proponer, y otra cosa es pasar al otro lado del mostrador y decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente puedo hacer y qué es lo que tengo que priorizar y qué es lo que tengo que postergar? Y lo que ha llamado la atención en ese proceso es que parecería que en el Parlamento efectivamente se ha jugado ese rol. Es una potestad institucional que la Constitución le asigna, la de reasignar recursos, y que quedó al principio bastante incómodo el Poder Ejecutivo y el propio Mides, que ahora parece que se optó por un camino del medio. Pero creo que son momentos institucionales del país y de la fuerza de gobierno que la va llevando a asumir la realidad tal cual es. Capaz que de ese tema en especial tú podrías agregar algo de información, Gabriel. ¿Cómo se dio esa discusión dentro del Frente Amplio? Bien, yo creo que acá hay como 3 dimensiones de acuerdo a la discusión. Primero, yo creo que me parece que hay que estar de acuerdo, y es una propuesta muy buena la del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que justamente es integrado porque integra aspectos públicos y privados, ¿sí? No es igual que el Sistema Nacional Integrado de Salud. Me parece que además atender a una sociedad se mide en gran medida por cómo atiende a sus sectores más vulnerables, y en general son los niños chicos y los viejos. Y aquí tenemos que trabajar mucho con eso, y me parece que está bueno. Hay un segundo nivel que tiene que ver con el presupuesto, y un tercer nivel que es el debate que se dio en la bancada parlamentaria. Entonces, el presupuesto, en primer lugar, a mí me parece que claramente queda demostrado una vez más que el presupuesto, si bien es un esfuerzo importante de $1.100 millones en 2 años, es insuficiente para las propuestas programáticas del Frente Amplio y no alcanza. Y ahí hubo una discusión previa en la cual se planteó cómo ampliar el espacio fiscal con un conjunto de medidas que que se consideraron que no eran de recibo en muchos de los sectores que ahora están debatiendo esta reasignación de recursos. Luego se planteó un mensaje complementario, también se dijo que no. Entonces, lo único que quedó en la discusión fue la reasignación, que en todo caso además estamos hablando de partidas que son muy importantes para las unidades que lo tienen y para los programas, pero que son mínimas comparadas en el conjunto del presupuesto o en el PBI, digo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que se quiere destinar a la ANEP, que llevaría el presupuesto de la ANEP a más o menos 6.000 millones de pesos, digo, ¿no? En realidad está muy lejos de los 16.000 que planteó la ANEP, enormemente lejos. Y en el caso de la UDELAR, con las reasignaciones que se le da, se llega a un 30% del presupuesto que solicitó la UDELAR, para dar una idea de las magnitudes que estamos manejando. Ahí, cuando se va a discutir el tema de las reasignaciones, hay una primera propuesta que planteaba reasignar fundamentalmente a partir del Ministerio de Defensa, del gasto de imprevistos y de AGESIC, que es el gobierno electrónico, básicamente, para decirlo en términos gruesos, ¿no? Para no priorizar. Hubo un planteo muy fuerte del diputado Semproni de que no se tocara el Ministerio de Defensa. Y que si se tocaba, él no votaba. Ajá. El Ministerio de Defensa, en realidad, el Poder Ejecutivo plantea no llenar, reducir el 50% de las vacantes. En el caso de la 1001 y del IR y del PVP, había un planteo que iba desde reducir al 75% a reducir el 100% de las vacantes. Y con eso no se tocaba en ningún momento el sistema de cuidados. El gasto imprevisto que estaba planteado también se bajaba, y AGESIC también. Hubo una discusión en la que termina, a partir de este posicionamiento de Semproni, que creo que hay que considerarlo, porque si no queda clara el tablero político cómo se movió, en el cual termina el Frente Liber Seregni, no todo el Frente Liber Seregni, Asamblea Uruguay y la 99.000, porque la 738 no, Asamblea Uruguay y la 99.000, más el MPP, y en un primer momento la 711, votando tocar el sistema de cuidados, y todos los demás en contra. ¿Tú decís que el culpable fue Semproni? No, yo no digo que el culpable. Acá hay una discusión que tiene todos esos niveles, de si el espacio fiscal alcanza, y de cómo, si era necesario un mensaje complementario, y de cómo se redistribuyen los ingresos, en esos 3 niveles de discusión, en el cual las posiciones se cruzaron mucho, no fueron iguales. Y me parece que yo con toda claridad lo quiero decir, me parece que es una pésima señal política tocar el sistema de cuidado de las políticas sociales para reasignar otra. Pésima. Porque me parece que está clara las prioridades programáticas en el programa del Frente Amplio, y no pasa por tocar ni el Sistema Nacional de Cuidados
y dejar sin tocar el Ministerio de Defensa. Sobre esta parte, sinceramente, la política, el manejo político que ha tenido el tema dentro del Frente Amplio en estos días, ¿alguien quiere agregar algo más? No, a mí me gustaría precisar, porque se dice los recursos son insuficientes, ¿no? Entonces, o hay falta de voluntad política porque alguien cree que sí el dinero está y no es asignado debidamente, o hubo una sobreestimación cuasi demagógica en el momento de hacer las propuestas, porque la sumatoria de todas las propuestas electorales excedía con creces la realidad de aquel entonces, del año 2014, y mucho más aparentemente la del 2015. Entonces yo creo que hay una responsabilidad política a asumir por el Frente Amplio en ese sentido, pero no lo digo para pegarle al frente, sino lo digo porque tiene que haber una necesidad de sinceramiento dentro del frente, en su interna y en todos los partidos políticos que les toque jugar ese rol, para llevarle a la ciudadanía propuestas que efectivamente sean coherentes y realizables, y no solo en lo cuantitativo, también en lo conceptual y lo cualitativo. Después tocaremos otros temas en los que me voy a referir. Entonces creo que deben ser instancias que, además de solucionar la coyuntura, nos lleven a madurar como sociedad, a que estos sacudones no pueden repetirse. ¿Qué ibas a decir, Teresa? Yo iba a decir también un poco en la misma línea de Juan, ¿no? Además, cuando se discute el tema de, bueno, si todos sabemos el famoso cuento de la frazada, ¿no? Digo, lo tiramos de un lado, pero por otro lado yo digo, la educación tiene el mayor presupuesto que tuvo en toda su historia, ¿no? Digo, porque hay que reconocer que el Frente ha sido el partido que más plata le ha dado a la educación. Y yo me pregunto, ¿cuál es la explicación o la justificación para darle más plata a la educación con los magros resultados que tiene? Es decir, a mí no me alcanza con que me digan le tenemos que dar más plata para que mejore su performance. A mí me parece que la educación tiene la obligación, sobre todo a nivel de secundaria, de mejorar con los recursos que tiene actualmente, que son muchísimos más que los que tuvo en toda su historia. Entonces, me parece que yo no quiero hacer la polémica de que si el sistema de cuidados versus la educación, pero tomado en sí mismo el tema de la educación, me pregunto, ¿a santo de qué darle más dinero a la educación cuando tiene el mayor porcentaje de la historia y tiene los peores resultados de la historia? Daniel. Sí, y también otra discusión más política, ¿no? O sea, Uruguay vivió en los últimos 10 años el mayor periodo de bonanza económica de la historia, y de buenas a primeras, ahora parece que no hay plata, y de un tema urticante, y que estamos todos de acuerdo que es importante y que hay que cuidar. ¿Qué se hicieron estos últimos 10 años que se les pasó, que podían cambiar el viento y que ahora podríamos tener una caja mucho más fuerte en moneda para poder apoyar este tipo de emprendimientos que son necesarios? ¿Cuántos empleados públicos engrosaron el Estado? Porque sí, en el periodo de Mujica. ¿Qué hubiese pasado si de esos 12.000 se hablan que entraron en el periodo de Mujica, hubiese entrado 6.000? ¿No habría un remanente para poder apoyar esto que es realmente urticante? Entonces yo creo que nuevamente aquí estos vaivenes, estos idas y vueltas, no le hacen bien al gobierno, al Frente Amplio y al país. Gabriel. Bien, yo creo primero que comparto con Teresa que no hay es una falsa oposición el tema de los recursos para la educación pública y lo del recurso del Sistema Nacional de Cuidados. O sea que, porque se presentó en algún momento como que los que le querían dar al Sistema Nacional de Cuidados no le querían dar a la educación y viceversa. Creo que yo reconozco, y además es parte de la realidad, que ha habido una inversión muy fuerte. De hecho, el 40% de los incrementos presupuestales de este presupuesto son para la educación. Pero yo creo que ahí hay un debate que hay que dar en torno a las necesidades de la educación pública. Por ejemplo, no es solo la enseñanza media, es la universidad, es la investigación, es un conjunto de cosas y de requerimientos que además están muy bien fundamentados, sistema de beca universitario, un conjunto de liceos de tiempo completo, un montón de cosas que se necesita por además una explosión demográfica en la educación enorme a partir de las políticas inclusivas que se han dado. Yo creo que reconozco que hay un esfuerzo presupuestal muy importante y no estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo es que se puede, en estas circunstancias de hoy, ir a más. Y no digo que creo que hubo una cuestión de mucha cautela, por ejemplo, el plantear el presupuesto para 2 años,
y plantear que se ajuste, es una modalidad nueva en esta situación, que se ajuste a posterior, los gastos están planteados hacia los 2 años y posterior reajuste en el 2017 y 2018. Y creo que ahí había una discusión previa que se saldó para quedarse con este espacio fiscal. Entonces el debate que tenemos dentro de ese espacio fiscal, y yo reitero, dentro de ese espacio fiscal, en la reasignación hay que evitar tocar los programas sociales. Y tocar lo que no es programa social en la reasignación. Es eso. Me parece que es un criterio político básico. Los salarios, por ejemplo, los asesores y todas esas cosas, que es mucha plata. Pero hay un gasto de imprevistos y un montón de cosas allí que se pueden tocar sin problema, que no tienen el efecto que tiene en el Sistema Nacional de Cuidado o en la propia educación. Sí, hay oyentes que llevan la discusión un poco más arriba. Dice Julio César, por ejemplo, ahora que se plantea la necesidad de recursos para asistir y ser solidarios con los uruguayos más débiles y vulnerables, ¿no hay en el Frente Amplio una revisión, por ejemplo, por haber condonado la deuda a Cuba o haber escondido los desfalcos de ANCAP o las pérdidas en los casinos del Estado? Claro, el oyente está hablando de otros usos del dinero público que ha habido, ¿no? Y que ahora pueden estar detrás del apriete con el que se encuentran a la hora de financiar programas como estos. Parece bastante obvio, ¿no? Sí, yo creo que los desfalcos de ANCAP están por probar. La condonación de la deuda a Cuba es a cambio y además en una actitud solidaria como tuvo un país con nosotros, por lo cual hay 50.000 viejitos, de estos viejitos de ahora, que estaban ciegos por ser pobres, porque no había otra razón, porque no podían pagar lo que las clínicas privadas de oculistas les cobraban por volver a ver. Y eso se pudo hacer a partir de una solidaridad concreta. Entonces no creo que estemos hablando de las mismas cosas. Y en torno a lo de las pérdidas del casino del Estado, soy el primero que quiero que se investiguen y que se terminen. ¿Qué te quedó, Daniel, por decir? No, que en la entrevista que hacías con Julio Bango, que es interesante escucharlo, contaba el caso de una persona, aparentemente mayor, que se quedó ciega, ¿no? Y que no tenía nadie, que estaba sola, o solo, no me quedó claro si era hombre o mujer, y que fueron los vecinos los que se organizaron para, en cierta medida, ayudarlo, ¿no? En mi romanticismo y utopía de las sociedades, nada, me gustaría, o sea, que el amor no se puede tercerizar, ni se puede privatizar, ni se puede, legislar, y yo discrepo ahí con Teresa, con todo respeto, por el respeto que tengo por vos, que las sociedades han ido hacia un lado donde hasta por un lugar de espacio arquitectónico, que la gente vive cada vez en lugares más chiquitos y sin armarios, y bueno, y que tal vez sería bueno aprovechar esta discusión para ver cómo nos relacionamos con, en este caso me enfoco a los adultos mayores, ¿no? Y yo creo que sería bueno poder replantear el tema del amor y la solidaridad generacional, y no veo mal que madres o mujeres o hombres que tengan tiempo, que ese tiempo lo dediquen para ayudar a la gente que los ayudó a ellos cuando eran más chicos o más jóvenes. No lo veo como algo malo como se pretende ver cuando hago este planteo. Eso es lo que quiero decir. A ver, yo no estoy en desacuerdo con eso, todo lo contrario. Digo, es más, yo creo que alguna vez comenté acá una experiencia que hay en Argentina que se llama Los Abuelos de la Plaza, que es al revés, son los abuelos de un barrio que lo que hacen es recibir a los gurises cuando llegan de la escuela, juegan con ellos, le dan la merienda, qué sé yo, hasta que los padres llegan es una experiencia preciosa que empezó en una plaza y que después hasta terminó teniendo un local enfrente, porque claro, los días de lluvia se complicaba el tema de los abuelos de la plaza y los días de mucho frío. Entonces, a mí, esas experiencias de ayuda intergeneracional, esto que se habla de los vecinos con la persona que perdió la vista, todo eso me parece fantástico. Lo que yo digo es no institucionalicemos, no congelemos los roles. Yo lo que le tengo miedo es que si decimos damos salarios a quienes están cuidando ahora, como quienes están cuidando ahora son mayoritariamente, pero muy mayoritariamente las mujeres, vamos a congelar a las mujeres en ese rol de cuidadoras. Eso es lo que digo que me parece que es peligroso. Cerramos el tema. Antes, Juan, agrega algo. Un apunte sobre qué criterios utilizar para asignar prioridades, justamente, ¿no? Entonces, un criterio muy, muy simplista, a priori indicaría que siempre es mejor invertir en educación, porque en la medida en que los individuos y la sociedad se desarrollen mejor, ellos van a procurar el bienestar para que el día de mañana no sea necesario
crear un programa especial de cuidados para los discapacitados adultos mayores. El tema es que a la hora de medir la efectividad de esa asignación de recursos, como decía Teresa, habría que hacer muchos más estudios. Del mismo modo que, por ejemplo, siempre se ha sostenido que cuanto antes empiece el proceso educativo y el proceso de socialización, los resultados serán mejores. Pero yo creo que no hay ninguna medición, por lo menos yo no la conozco, que demuestre cuáles han sido los resultados de ir bajando progresivamente los niveles de edad de educación obligatoria, es decir, qué diferencias ha habido entre quienes fueron sometidos, digamos, a la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje prematuramente y quienes no tuvieron esa oportunidad. Yo no veo que haya habido grandes resultados, más bien la paradoja parece ser, hay chicos que entraron mucho antes al sistema educativo en los niveles obligatorios y sin embargo los resultados son peores que antes, como cuando nosotros éramos chicos y la jardinera no era obligatorio, por decir algo. Ya volvemos para pasar a otro tema.